Bienvenidos a un nuevo mensaje de CSO. Me he preguntado de veras muchas veces, ¿qué estará haciendo la iglesia en Ciudad Juárez? Como también, ¿qué está haciendo la iglesia aquí en Oaxaca? Pero ya no preguntemos qué hacen los demás, sino qué hago yo. ¿Me explico? ¿Qué estoy haciendo yo para que la concordia y la paz y la tranquilidad esté en nuestra ciudad y en nuestro estado? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Ya les expliqué lo de la campaña en el tiempo del conflicto. Digo, ¿por qué no le ponemos recemos, oremos e intercedamos a Dios? Y así lanzamos la campaña. Aunque después fuimos criticados como grupo, porque eso lo supo una persona que fue a una librería cristiana, y estaban comentando algunos servidores de Dios. Dice, estos no se definen hablando de nosotros. Dice, ¿cómo es que recemos? ¿Cómo es que oremos e intercedamos a Dios? Queríamos involucrar a todos, porque Dios ama al ser humano. Y anoche pensando en esto dije, ¿por qué no le pusimos recemos, oremos e intercedamos a Dios y ayunemos por la paz en Oaxaca y en México? Pero eso es algo que yo ya anoche estaba recordando eso. Como dije, la iglesia es el único organismo, porque la iglesia es un organismo viviente. La iglesia es el único organismo que puede detener a Satanás en todas las cosas que él trama con el ser humano. ¿Sabían ustedes que el ser humano es un enemigo de Satanás? Y quiere mandarlo al infierno. Pero también Satanás es un enemigo de Dios. Y la Biblia nos advierte que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y escúchenme bien, sobre todo los que son cristianos y cristianas. Porque los que están metidos ahí en el pecado y haciendo tantas cosas, no les interesa. Le interesa a los que ya se salieron de esa situación. Los que están viviendo ahora una vida diferente como lo establece Dios. Es cierto que Satanás quisiera llevarse a todos los seres humanos al infierno, porque el infierno no fue hecho para el ser humano. El infierno fue hecho para Satanás y sus demonios. Pero se va a llevar a muchos. No olvidemos lo que aprendimos en la Iglesia Católica, sobre todo por el Padre Nuestro y el Credo Apostólico, que son las cosas bíblicas que nosotros aprendimos. Dice que el Señor Jesucristo nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue muerto y sepultado, y al tercer día resucitó, dice, ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre Eterno. ¿Se acuerdan de lo demás? ¿Se acuerdan? Pero desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Hay un día de juicio final, aunque no lo queramos aceptar. Y desgraciadamente muchos cristianos y cristianas, y maravíllense, hasta siervos de Dios estarán siendo rechazados. Nunca los conocí obradores de maldad. ¿Sabe cuál es mi preocupación? Cuidar mi vida y orar por mi familia. Muchos siervos de Dios serán rechazados, y grandes predicadores, y grandes líderes cristianos, nunca los conocí obradores de maldad. Hoy quiero hablar del ayuno como la llave a lo imposible. Hay cosas a veces imposibles o cosas que nos parecen imposibles, pero a través de la exposición de la palabra de Dios vamos a entender cuán importante es el ayuno. ¿Qué es el ayuno bíblico? Porque ahora muchos ayunan por diferentes razones, para conseguir algo, para ahora sí que presionar a alguna autoridad o alguna cosa. Bueno, supe hace unos días que una muchacha, una jovencita,
estaba en ayuno allí creo en Reforma, junto a la embajada de Londres, porque quería que lo invitaran a la boda del príncipe. ¿Lo vieron en la televisión? Que por varios días estaba ayunando y había mandado una carta a la autoridad allí, británica: quiero ir a la boda del príncipe. La embajadora le dijo: no es posible. Ahora muchos ayunan por eso, algunos por causas justas. Pero, ¿qué es el ayuno bíblico? ¿Qué es lo que Dios nos dice acerca del ayuno? El ayuno bíblico, si pudiéramos definirlo, es la práctica de abstenerse deliberadamente de comer con propósitos espirituales. ¿Me explico? El ayuno es la práctica de abstenerse deliberadamente de comer con propósitos espirituales. Las Sagradas Escrituras nos enseñan que el ayuno intensifica la oración y rompe yugos. Yugos hablando espiritualmente. ¿Se acuerdan de las palabras de nuestro Señor Jesucristo cuando un hombre se presentó delante de Él? Le dijo: Señor, mi hijo es un lunático y a veces los ataques le dan, los demonios lo tiran en la lumbre en diferentes lugares. Y lo traje a tus discípulos, y los discípulos no hicieron nada, no pudieron ir. Y el Señor regañó a estos hombres: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Cogió al muchacho, reprendió al demonio y se fue, quedó sano. Pero dice que la Biblia, que los discípulos vinieron y le dijeron: Señor, ¿por qué no pudimos nosotros, todos los discípulos? ¿Por qué no pudimos echarlo? ¿Saben lo que le dijo el Señor? Porque este espíritu no sale sino con oración y ayuno. Hay cosas que no basta la oración, sino Dios nos guía muchas veces a ayunar por algo, por alguna situación difícil. Vuelvo a repetir el tema: el ayuno es la llave a lo imposible. Así que entonces, el ayuno también es una manera de humillarnos delante de Dios y crucificar nuestra carne. Porque la carne quiere lo suyo, ¿sí o no? La carne quiere pecar, quiere hacer esto, quiere hacer aquello. Y a veces tenemos que decirle: carne, sométete. Y no hay otra manera de someterlo, sino a través de humillarnos delante de Dios, orar y ayunar. El rey David escribió en el Salmo 69:10, dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma. Y también en el Salmo 35:13, afligí con ayuno mi alma. El Señor Jesucristo dio por hecho que todos sus discípulos, todos sus seguidores practicaban estas tres cosas. Allí en Mateo 6, no sé si ya leímos el pasaje base, pero yo los invito a leer ahí en el pasaje de capítulo 6 de San Mateo. Lo podemos hacer del versículo 5 para no leer tantos pasajes, aunque en el contexto se habla de esto. Dice: cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando no uséis vanas repeticiones. Así que allí está hablando el Señor de cómo debíamos hacerlo, pero específicamente en el versículo 16 de San Mateo 6, versículo 16 al 18, dice: cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa.
Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No andemos cuando ayunemos, ay, ora por mí porque estoy ayunando. Esa es religiosidad. El ayuno tiene que ser para Dios y tiene que ser sin que nadie lo sepa. Vuelvo a repetir, el ayuno intensifica la oración y rompe yugos. Así que entonces nuestro Señor Jesucristo dio por hecho que todos sus discípulos practicaban estas cosas. La limosna se refiere a la ofrenda, a la oración y al ayuno. Estas son cosas que debemos practicar nosotros. Ya hablando estrictamente las ofrendas, la oración y el ayuno. Por eso el Señor Jesucristo aquí en San Mateo 6 que leí, dice, cuando pues des limosna y cuando ores, cuando ayunes, en ninguno de los casos dice, si algún día oras, si algún día ayunas. La Biblia es específica y el Señor Jesucristo dice, sino cuando. La implicación es clara. Jesús espera que nosotros como sus seguidores, sus hijos, sus discípulos, practiquemos regularmente estas tres obligaciones. La limosna, que se refiere a la ofrenda, la oración y el ayuno. ¿Está claro? Ahora, hay diversas clases de ayuno. Dijo el Señor Jesucristo en el versículo 16 de San Mateo 6, cuando ayunéis. En la Biblia el ayuno se refiere a la disciplina, escuche bien, de abstenerse de alimentos, como lo dije hace un momento, con propósitos espirituales. Aunque a menudo se relaciona con la oración, el ayuno debe considerarse un ejercicio espiritual en sí. Aunque no ores, tal vez no tienes mucho tiempo, pero si ayunas, aparenta de que todo está bien, porque el ayuno puede llamarse también la oración sin palabras. Cuando ayunamos, estamos humillados delante de Dios y se le considera la oración sin palabras. Hay tres principales formas de ayuno en la Biblia, tómenlo en cuenta. El ayuno normal. ¿Cuál es el ayuno normal? Abstención de todo alimento sólido o líquido, pero no de agua. Sobre todo cuando va a durar su ayuno unos 2 o 3 días. No es recomendable, como he oído en otros tiempos que a veces llegan predicadores de otros lugares y ponen a alguna iglesita a ayunar por 40 días y muchas veces casi sin agua. Eso no es correcto. Bíblicamente y fisiológicamente no conviene que el ayuno, absteniéndonos de comida y de agua, pase más de 3 días. Porque entonces el cuerpo empieza a deshidratarse. Si usted me dice, bueno, ¿y qué del Señor Jesucristo que ayunó 40 días? La Escritura es clara. Dice que Él ayunó y cuando cumplió los 40 días tuvo hambre. No dice tuvo sed, dice tuvo hambre. Y fue cuando Satanás lo tentó. Se supone que Él tomaba agua. Y usted me puede decir, ¿y qué de Moisés, que estuvo en 2 periodos de 40 días y 40 noches delante de Dios y no comió ni bebió? ¿Y qué de Elías también? Son hechos sobrenaturales. Son cosas que solamente cuando Moisés estaba en la presencia de Dios. Pero la Sagrada Escritura es bastante clara cuando habla de nuestro Señor Jesucristo. Dice que Él tuvo hambre después de haber ayunado 40 días. No dice tuvo sed. Él debía enfrentar como Mesías al enemigo.
y con los recursos que le había dado. Después de haber sido bautizado, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y él pudo haber cedido a las pretensiones de Satanás. Mira, tú puedes hacer que esas piedras se conviertan en pan. Te voy a ofrecer todos los reinos del mundo si me adoras. Satanás sigue tentándonos a los seres humanos. Tienta a los predicadores inclusive. Mira la unción que tienes. Mira la verba, ahora sí, la manera de hablar tuya. Tienes dones. Los hombres, cuando los tocas, se caen. Mira, tú deberías ser famoso. Y sigue tentando a los ministros de Dios. No solamente tentó al Señor Jesucristo, pero Satanás no pudo con Dios, ni podrá con todos aquellos que le honran y le glorifican. Así que el ayuno normal es abstención de todo alimento sólido o líquido, pero no de agua. El ayuno absoluto también es la abstención de alimento y de agua. Por lo regular, vuelvo a repetir, ese ayuno no debe durar más de 3 días, ya que el cuerpo comienza a deshidratarse. Si ustedes leen en la Biblia, y en Esther 4:16, dice que los judíos estaban en peligros. Amán había tramado acabar con el pueblo judío. Y uno de los que quería ahorcar era Mardoqueo, el tío de Esther. Le caía gordo. Lo veía ahí a la entrada del palacio y se le removían las entrañas, le daba vómito de verlo a esa porque era judío. Y él tramó colgar a Mardoqueo. Conocen la historia que Esther supo esto, del peligro en que estaban los judíos, porque iban a ser muertos todos. Y dice que ella supo esto y le dijo a Mardoqueo: júntenme a todos los judíos y que oren y ayunen por mí y no coman durante 3 días ni beban agua. Oren por mí. Yo voy a entrar al rey, porque aunque era la reina, ella no podía entrar a la hora que se le antojaba. Tenía que tener audiencia de parte del rey. Pero dijo: no me importa, si muero que muera, pero voy a entrar al rey. Ya conocen la historia. Dice que les preparó un banquete y después al día siguiente les preparó un banquete para invitar a Amán, y fue allí donde la reina le dijo: quiere matar a los judíos y ha preparado una horca. ¿Se acuerdan ustedes quién fue el que murió en la horca? Amán. En su propio hoyo cayó ahí. Así que entonces hay ayunos, como en el caso de Esther, que duran 3 días sin tomar alimento ni agua, pero no puede ser más allá de 3 días. Si alguna vez alguien le dice: no, tú tienes que ayunar 1 semana o 15 días sin tomar ni comer, eso no es bíblico. ¿Está claro? Hay necesidades por las cuales puede uno ayunar no comiendo nada ni tomando nada durante 3 días, no más. Ahora, muchas veces nosotros ayunamos por varios días, pero conviene que tomemos un poco de agua. Así que es el ayuno normal, la abstención de alimento y de comida. El ayuno absoluto, que es el segundo término que usamos, de alimento y de agua, pero que no pase más allá de 3 días. Y también, ustedes, como les decía, pueden decir: bueno, pero otros practicaron el ayuno absoluto por 40 días, pero fue sobre o bajo condiciones sobrenaturales. Y en tercer lugar, el ayuno parcial es una restricción de la dieta en vez de la abstención completa. ¿Se acuerdan que Daniel ayunó por 21 días? Pero él no sabía quizá cuántos días iba a ayunar, pero estuvo ayunando por 1 semana, por la segunda y la tercera,
pero él dice que era una dieta restringida. Y esto es recomendable para aquellos que están bajo atención médica. Si están tomando alguna medicina, conviene que si van a ayunar, se tomen algo, ya sea una ensalada o no un bistec, porque dice que no comió manjar delicado, ni tuvo tantas otras cosas. Así que el ayuno parcial es una restricción de la dieta en vez de la abstención completa. Nuestro Señor Jesucristo practicó el ayuno. ¿Cuántas veces no nos lo dice la Biblia? Pero Él practicó el ayuno regularmente y practicó la oración. Así que entonces hay diversas clases de ayuno. Así que una recomendación para el principiante, para los que principian la vida cristiana, tal vez un ayuno de una sola comida. ¿Sí me explico? Los que principian. En la Biblia dice que el ayuno para los judíos era de sol a sol. Cuando yo principié mi vida cristiana, teniendo como maestros casi a esos ancianos, eran hombres, eran matrimonio de ayuno y oración. Yo llegaba a su casa y estaban orando y estaban ayunando. Ahora entiendo por qué yo estoy a los pies del Señor. Escúcheme bien, por qué esos ancianos estuvieron orando y ayunando por mí no sé cuántos años. 3 años antes estuvieron, esta anciana decía cuando yo salía en los diarios de la Ciudad de México: salva a este hombre, manda un hombre valiente, un paladín tuyo, un hombre que le sepa hablar, mándalo. 3 años estuvo orando hasta que llegó a la casa de ustedes en Iztapalapa. Yo no dudo que en todo ese tiempo, en todos esos años, estuvo orando y ayunando por mí. ¿Por qué no ayunar por los nuestros? Vuelvo a repetir, el tema es: el ayuno es la llave a lo imposible. Ya di los 3 tipos de ayunos. Especialmente para los ancianos. ¿Cuántos ancianos hay aquí? Levanten su mano. ¿No me oyeron? ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Pues algunos ni ancianos ni viejos. Todavía están dudando: ¿seré anciano? ¿Seré un joven? Más vale que te decides por ser joven, porque lo que digas te será hecho. Si tú dices: ay, es que soy un viejito ya, decrépito, ya casi no puedo caminar ni comer, ¿cómo le entran, no? Yo he visto ancianos que se atragantan, le dan una chuleta de este tamaño, miren. Una vez yo iba en el avión hace años y ahí iban platicando 2 oaxaqueños atrás en el asiento. Decían, no, iban hablando de comida y comida y comida. Dicen, no, yo me echo 1,5 metros de tasajo. 1,5 metros. ¿Usted cuántos metros echa? Pero así decían, y no iban otra cosa, dicen, no, yo me da mucha hambre y yo me acabo 1,5 metros de tasajo. Algunos viven para comer y otros comen para vivir. ¿Sabía eso? Hay una diferencia. Unos viven para comer, pero otros comen para vivir. Así que ojalá que aprendamos lo segundo, ¿verdad? Así que entonces ya hablamos de las diversas clases de ayuno, pero vuelvo a repetir, para el principiante tal vez un ayuno de una sola comida. Aunque yo les digo, cuando empecé la vida cristiana, todos los domingos y aparte en la semana, siendo enseñados por estos ancianos, yo no desayunaba en todo el domingo hasta que terminaba la reunión de la noche. Porque aquí tenemos una sola reunión, pero allá en Iztacalco habían 2 reuniones, en la mañana y en la tarde. Terminaba a las 9 de la noche y a 9:30, a las 10 yo estaba apenas tomando alimentos. Y eso me fortaleció,
me ayudó, me llevó adelante. Y es algo que he practicado durante mi vida. Así que entonces, yo quiero decir que el ayuno también es para vencer obstáculos. Hay obstáculos en la vida cristiana, muchos. Tenemos que entender una cosa, escúchame bien. Tenemos que entender claramente la siguiente verdad. Dios es un Dios de bendición. ¿Me está escuchando? Que desea su salud y su prosperidad. En la tercera carta de San Juan, en el versículo 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios? Escúcheme bien, damas y caballeros, que tú prosperes en todas las cosas, en todo. Satanás es el único que quiere tenernos en la miseria y decir, tú no tienes ni para comer. Dios proveerá. Él es un proveedor. Y aquí somos testigos muchos que cuando nos faltaba la comida, alguien nos traía comida. A Jesús Castelazo, brujos trataron de sacarlo de allí de Tuzla y le echaban tierra de muerto a su puerta y le aventaban gallinas negras y no sé cuántas cosas. Un día entre las gallinas que le botaron ahí en la puerta, cuando abrieron dijeron, mujer, ya proveyó Dios para la comida de hoy, así que cógete esta gallina y pélala y ya la metes a la olla. Ninguna arma mortífera nos va a matar. Aunque comiéramos cosas mortíferas, nada nos va a dañar. De acuerdo que estos ancianos, como me contaron tantos testimonios, Luisito Cabañas me decía que en el Real del Monte había un hombre que se había convertido de los mineros. Era un hombre valiente, era un hombre que testificaba a sus compañeros. Ya muchos de sus compañeros estaban hasta acá. Este protestante, este aleluya, ya me cansó. Dice que un día un hombre preparó unas tortas. Eso se supo después, que preparó unas tortas y le pusieron veneno a 3 tortas. Cuando salieron de la mina para comer, dice que este caballero le dijo a este hombre que era cristiano, dijo, oye, mi mujer siempre me manda tortas, ¿por qué no me das tus tacos? Cambiamos, yo te doy mis tortas y tú me das mis tacos. Sí, cómo no, por congraciarse el cristiano. Le dijo, sí. Ese hombre había llevado 4 tortas, pero le dio nada más 3 al cristiano y se quedó con una. Por fin se bajaron otra vez después de la comida a la mina. Ya en la tarde, cuando salieron de la mina, este hombre salió primero, el que le había dado las tortas envenenadas. Le preguntó, oye, ¿y fulano de tal a dónde viene? Ahí viene, por ahí. ¿Y está bien? Sí. Pasaba otro, le dijo, oye, fulano de tal a dónde está? Ahí viene, por ahí viene. ¿Y está bien? Sí. Y este hombre estaba en una miscelánea allí, en un lugar a donde vendían refrescos y demás. Se acordó de la torta. Dice que sacó la torta. Allí andaba un perro buscando comer, le avienta la torta, el perro se lo traga y al rato el perro da vueltas y ¡cuas! El cristiano, cuando lo vio pasar ahí, iba cantando, iba silbando un canto. Se maravilló, eso se supo después. Yo no sé si este malvado se convirtió, pero se supo después. Por eso la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creyeren. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Y qué dice lo demás? Y si comieren algo mortífero no les hará daño. Ahora no diga, esto es veneno, yo me lo he hecho porque dice la Biblia esto. Ya es atentar contra su integridad física. Porque nadie que es sabio se va a comer como un feto hace 2 días que estaba tirado allí en un lugar aquí cerca del aeropuerto. Un perro ya se lo llevaba. Usted no va y se come eso, ¿no?
uno es sabio. Pero todos esos testimonios me ayudaron para fortalecerme, fueron maestros. Mi padre espiritual fue Win Myers, pero ellos fueron maestros. ¿Cuántos testimonios tengo? Tantos que contarle de cosas que Dios hizo. Ahora, tenemos que entender una cosa, hay que vencer obstáculos. Dios es un Dios de bendición que desea nuestra salud, nuestro bienestar y nuestra prosperidad. También San Mateo 7:7 dice que Él es un Dios que contesta las oraciones de sus hijos. Pero esas respuestas, esas bendiciones pueden encontrar resistencia. Tal vez usted ha estado orando por mucho tiempo por algo y no hay respuesta. Si leemos ahí en Daniel, en el capítulo 10:12, dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¿A qué se refería aquí el ángel que fue a visitar a Daniel? A Daniel le dijo: desde el primer día que tú empezaste a orar, Dios oyó tus palabras, pero el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿A quién se refería? ¿A un hombre? No, se refería a un demonio, porque hay ciudades, hay lugares a donde hay demonios para entorpecer la obra de Dios, para hacer desastres y muchas cosas, como está ocurriendo en otros estados. Pero vino un ángel con Miguel para ayudarle y vencieron, y a los 21 días de su ayuno, Daniel tuvo respuesta. Puede ser que no sean 21 la respuesta, 21 días a tus oraciones si ayunas. Ya vuelvo a repetir otra vez, mencioné las 3 clases de ayuno. No más allá, el ayuno normal es la abstención de alimento y de comida, pero no puede durar tampoco más allá de 3 días. Si van a ser más días, tome agua, o bien el ayuno parcial, la restricción de la dieta. No diga, pues yo voy a tener un ayuno y me voy a comer 1,5 kilos de tasajo. Pues ese ya no es ayuno. Así que entonces esa oposición puede y debe ser vencida a través de la oración y el ayuno. Hay cosas que no se van a resolver, que nos van a parecer imposibles, pero cuando nos ponemos de acuerdo y empezamos a ayunar y a orar, hacemos un pacto con Dios, Dios va a oír nuestra oración y el ayuno va a vencer la resistencia que hay. Porque Satanás no quiere más que verte en la miseria. Quiere verte en los problemas. Quiere verte que reniegues contra Dios. Dios es fiel. Dios es un Padre. Dios quiere lo mejor para sus hijos y para sus hijas. Pero Satanás es el que se opone a que nosotros seamos bendecidos. Así que entonces, en otras palabras, tenemos una función muy activa para la obtención de nuestras bendiciones. Si no recibimos las respuestas a nuestras oraciones, no es porque Dios no quiera dárnoslas, sino que hay un enemigo invisible que quiere impedir que la recibamos. Un enemigo al que es posible vencer. ¿Está claro? Un enemigo al que es posible vencer. Ahora, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Yo les he dicho muchas veces, hay cosas que ni el ejército ni todas las fuerzas policíacas pueden detener tantas cosas, pero la iglesia, cuando toma su lugar, cuando toma su papel en serio, puede vencer muchas cosas, porque son cosas espirituales. Lo que vemos aquí en la tierra que está sucediendo son batallas espirituales que están sucediendo ahí arriba. Y la iglesia, usted y yo,
que somos parte de la iglesia, somos los únicos que podemos detener al enemigo usando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Si usted tiene alguna cosa que le parece imposible, póngase de acuerdo con Dios y dígale: Señor, voy a ayunar pues un día o durante varios días para principiar con no comiendo una comida. Porque a veces algunos dicen: bueno, yo no como una comida. ¿Y a qué horas te abstienes de una? ¿Y a qué horas vas a comer la comida que no comiste? Dice: pues a las 10 de la mañana. Pues no es ayuno. Yo les digo como ejemplo, y no es para que me imiten, cuando menos, aparte de otros días de la semana, yo ayunaba, pero los domingos no comía durante todo el día hasta en la noche. Y fue de gran fortaleza. Y pude vencer muchas cosas, y hemos podido vencer. Aquí precisamente en San Fernando, Matamoros, donde es la tierra de Anita, de doña Flavia, y de las demás miembros de la familia. Realmente Dios hizo cosas grandes y maravillosas. Un día invitamos a los jóvenes para que fueran a San Fernando, Matamoros. Uno de los que ya no están con nosotros, un joven, ya es un adulto, le dije: miren, si van allá como jóvenes, no anden chapoteando, no anden allí en el río haciendo tantas cosas. Mejor váyanse a San Juan el Otepec, que está más arriba. No quiero que al rato tengan un problema. Estos no me entendieron. Y como allí hay un río precioso, hermoso, empezaron a jugar y a echarse, bueno, tantas cosas que hicieron los jóvenes. ¿Cuántos fueron jóvenes? ¿O cuántos son jóvenes? Ahora sí, ya los ancianos ya se animaron. Empezaron a jugar y ¿saben qué? Les causó a las autoridades y a la gente molestia, y que los van a traer los topiles y los llevan allá a la agencia municipal. Y allá en la noche les aventaban piedras y les aventaban cigarros y les decía: lárguense antes que les hagamos algo y no respondemos por lo que les pasa. Aquí esos jóvenes algunas veces me criticaban cuando decía: vamos a ayunar porque hay persecución en tal lugar. Unas muchachas que ya son adultas, Ana, Sara y otra más de los Ramos. Cuando yo decía: vamos a ayunar porque en tal misión hay persecución, vamos a ayunar en tal día, vamos a ayunar y vamos a ayudar, ¿saben lo que decían? Como muchos me critican: ¿este pastor en el siglo XX persecución? Así, cuando yo los llamaba al ayuno, dice: ay, este pastor, ¿cómo cree que en el siglo XX hay persecución? Cuando fueron a San Juan el Otepec y los tuvieron las autoridades y los amenazaron y les aventaban piedras y cigarrillos, improperios, ¿saben qué pasó con esas chicas? Ahora sí queremos bautizarnos, pastor. Allí se entregaron al Señor. Allí supieron que solamente Dios podía guardarlos. Hasta ahora son cristianas, creo. Así que entonces podemos vencer al enemigo. Así que las instrucciones que nos dice el Señor Jesucristo en San Mateo 6, del 16 al 18, dice: pero tú cuando ayunes, unges tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué va a pasar? Te va a recompensar en público. Se refiere al ayuno personal. ¿Me están oyendo? Cada uno de nosotros tenemos que ser sensibles a la guianza del Espíritu Santo. ¿Cuándo quieres que ayunemos, Señor? O si hay alguna necesidad, hay que ponernos a ayunar. Para el principiante, vuelvo a repetir, cuando menos que se abstenga de una sola comida, o de 2 comidas y cena hasta en la noche. Eso ya es asunto de cada persona. Pero también no solamente hay ayunos personales, sino hay ayunos congregacionales, como el que estamos invitándole mes tras mes, tras mes de ayuno congregacional o corporativo. Un ayuno público es cuando un líder espiritual convoca al pueblo a ayunar
sea para buscar un avivamiento, sea para romper las fuerzas del enemigo o por alguna otra situación. Yo no es, como les dije hace un momento, un placer pararme a las 5 de la mañana para bañarme y venirme aquí y estar casi todo el día. Yo prefería quedarme acostado. Pero es una responsabilidad, es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. ¿Saben por qué Oaxaca, a pesar de los problemas que hay, no está en comparación con otros estados? Si algunos sufren situaciones penosas es porque andan en la noche cuando ya no deben andar, o andan en sitios donde no deben estar. Ya tenemos que ser sabios, sobre todo los cristianos. ¿Qué tenemos que andar haciendo a las 10 de la noche si no tenemos algo urgente? O a las 11, a las 2 de la mañana. Ya tenemos que ser sabios. Entonces, vuelvo a repetir, para buscar un avivamiento espiritual, para romper o destruir la fuerza del enemigo, hablando de Satanás y sus huestes, o por otro motivo. En el Antiguo Testamento, Esther proclamó un ayuno de 3 días cuando el enemigo amenazó con destruir la raza humana judía. Dios respondió a su pueblo y Él lo salvó. Ya lo leímos en Esther 4:16. El profeta Joel también profetizó sobre el derramamiento del Espíritu Santo en los últimos días. Encontramos que Él convocó a un ayuno. Dice, tocad trompeta en Sión y proclamad ayuno. Allí en Joel 2:15. Se repite 3 veces en el libro de Joel la proclamación de este ayuno público. Entonces leemos, dice en Joel 2:28, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. ¿Después de qué? Después de que el pueblo se hubiera humillado, le hubiese buscado de todo corazón. Miren, cuando ustedes tengan la oportunidad de leer en 2 de Crónicas, anótelo si quiere, 2 de Crónicas 20, del 1 al 30, no lo lean ahorita. Vean ustedes que el rey Josafat estaba en un problema serio. El ejército que tenía no era comparable al gran ejército que iba a venir y acabar con ellos. Era una cosa imposible. ¿Sabe lo que hizo Josafat, el rey? Se humilló delante de Dios, convocó al pueblo para buscar a Dios, para ayunar, y se afligieron y le recordaron sus promesas al Señor. Y uno de los profetas le dijo, no te aflijas, Dios ha oído tu palabra. ¿Y saben qué? Sus enemigos se mataron entre ellos. Si Dios nos guía a veces a ayunar y a orar por algo, si el Espíritu Santo nos guía, vamos a hacerlo, vamos a ser obedientes. Porque Dios va a vencer a nuestros enemigos. Tendría yo como 16 años o menos años aquí en Oaxaca. No recuerdo ya exactamente. 18, 10 o menos años. Ya me hablaron por teléfono al bulevar. Me dijeron, le damos 30 días para que se vaya de Oaxaca. Si no, lo vamos a matar. ¿Saben lo único que le dije? Si Dios se los permite. Pero, ustedes que andaba yo tan contento en la calle y, no, veía a alguien parado ahí, cuidado. Veía a alguien cerca de la casa y cuidado. Veía un carro que venía atrás de mí, cuidado. Dios protegió mi vida. No sé quién sería. Algún día quisiera oír ese testimonio de que ese que me amenazó se convirtió al Señor. Me gustaría eso, de veras. He orado por eso. Que aquel que me dijo, te vamos a matar, te damos 30 días para que salgas de Oaxaca. Tendría yo menos de 2 años cuando Satanás quiso sacarme de Oaxaca. ¿Te acuerdas, María Gloria? Las luchas que yo pasé al principio. No necesito referir por quiénes, pero quisieron sacarme de Oaxaca. Algunos que no estaban de acuerdo conmigo, como a veces un pastor no puede satisfacer a todos. Ya no pudieron manejarme, porque ellos querían que yo hiciera lo que ellos decían.
Y usted tiene que hacer esto, y usted tiene que llamarle a esta persona, y usted tiene que hacer esto. Cuando me di cuenta de que o era siervo de ellos primero o siervo de Dios, ya me retiré y me atacaron. Hubo un grupito pequeño que iba a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana me tocaban la reja y así todo sonámbulo iba a abrirle la reja. Pásenle. A las 5 de la mañana un grupo de 10 iban a orar. Llegó el momento en que decían: Señor, llévate a este hombre, en voz alta. Llévate a este hombre, ya no nos conviene, mándanos a otro. Híjole. Porque yo no podía abrirle la puerta e irme a dormir y que ellos estuvieran orando. Se veía mal. Pues ahí estaba, casi durmiéndome. Pero varias veces oí: ya llévate a este hombre, no nos conviene. ¿Saben qué le decía yo a Dios? Señor, si tú quieres que yo me vaya, no hay problema. Soy un siervo tuyo y a donde tú me mandes yo voy a ir. Pero si tú no quieres, no me voy. ¿Y saben qué le dije a Satanás? Satanás, quiero decirte que no me voy si Dios no quiere. Porque si me haces correr de aquí de Oaxaca, me vas a hacer correr de todas partes. Así que aquí me quedo. Ya casi tengo los años que Omar Gaddafi, aquí en Oaxaca. Pero no como dictador, sino como servidor de ustedes. Y así quiso el enemigo sacarme. Él no puede si tú caminas con Dios. Vamos a caminar bien con Dios. Vamos a hacer lo que Dios dice en su palabra. La Santa Biblia es la palabra de Dios. Vuelvo a repetir, sea católica o sea evangélica. ¿Se acuerdan de los desayunos que tuvimos por más de 12 años, mes tras mes tras mes en el Hotel Misión de Los Ángeles? ¿Cuántos fueron a esos desayunos? Levanten sus manos. ¿Cuántos fueron? Fue tiempos gloriosos en que Dios me mandó que hiciéramos eso. Mes tras mes tras mes tras mes. La gente a veces que entregaba su vida al Señor me decía: Señor, si yo entrego mi vida al Señor, como dice el conferencista, necesito pertenecer a su religión. Le dije: no, es usted católico, pero reciba a Cristo. Es usted evangélico, pero reciba a Cristo. Porque hay evangélicos que no son cristianos. ¿Sabía eso? ¿Sí sabía eso? Hace poco me habló una persona de Miahuatlán, un hombre, y la esposa después me dijo que él sabe de muchos que son ministros de Dios y que viven una vida mal. Sí, la gente va a hablar de nosotros lo peor, pero que lo comprueben. Así que Satanás no puede vencernos. ¿Sabía eso? A los cristianos, Satanás no puede vencerlos. A los cristianos y cristianas, Satanás no puede vencer cuando caminamos con Dios, entiéndalo bien. Solamente nos podemos rendir. Sí, lo que tú digas, Satanás. ¿Qué quieres que haga? A los verdaderos cristianos y cristianas no los puede vencer Satanás, porque el mayor está con nosotros. Ahora cuídate. Si tomas tus vacaciones y te vas por ahí a los pecaditos, porque hay quienes son cristianos y se echan su canita al aire por ahí. Dice: bueno, pues con condón. Es inmoralidad. A los fornicarios y a los adúlteros, Dios los va a juzgar. Y Dios está dando oportunidad quizá a alguno que está aquí, o a alguna que está aquí. Así que Dios, en el caso del rey Josafat, al darse cuenta que los enemigos venían en su contra y que no tenían los recursos militares para confrontarnos, proclamó un ayuno. El resultado fue la derrota de los enemigos sin una pelea militar. Véalo cuando tenga oportunidad en segundo libro de Crónicas, capítulo 20, del 1 al 30. A menudo el ayuno intensifica la sensibilidad de los que toman decisiones individuales o colectivas. En Hechos 13 vemos la combinación de un espíritu de adoración con uno de ayuno. Dice: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron.
Al leer todo el capítulo 13 y 14 de los Hechos, entendemos que la oración y ayuno corporal jugaron un papel importante en el crecimiento de la iglesia del Nuevo Testamento. Yo quiero volver otra vez a decirles, usted puede cambiar la historia de su familia. Puede usted cambiar la historia de este estado, de esta ciudad. Puede cambiar la historia de nuestro país cuando haga lo que Dios dice en su palabra. Voy a terminar en este asunto, en este estudio del ayuno, con una historia que nos refiere el que fue erudito y maestro bíblico, Derek Prince. Ya murió, ¿verdad? Ha muerto Derek Prince. En un libro que se titula Moldeando la historia a través de la oración y ayuno, él escribe esto. Dice, para mí, el poder de la oración y el ayuno para moldear la historia no es una simple fórmula abstracta teológica. Lo he visto demostrado en mi propia experiencia en muchas ocasiones. Un hombre de Dios que ya murió. Luego Prince comparte varios ejemplos personales del poder del ayuno. Entre otras cosas, en ese libro cuenta lo siguiente. Dice, siempre he sentido una carga de interés por el pueblo judío. Inclusive mi primera esposa, que ya está con el Señor, y yo vivimos por años en Jerusalén. Al principio del año 1953, mientras yo estaba pastoreando una iglesia en Londres, recibimos información de fuentes confiables que José Stalin, el primer ministro y dictador de la Unión Soviética, estaba planeando una persecución sistemática contra los judíos rusos. Al orar y meditar sobre el asunto, sentí que de una manera especial me estaba llamando a tomar la responsabilidad por los judíos rusos. Compartí mi pensar y sentir con diversos líderes de grupos de oración en varias partes de Inglaterra, quienes también tenían un gran interés y preocupación por los judíos. Decidimos unirnos y apartar un día para orar y ayunar por los judíos de Rusia. No recuerdo la fecha exacta, pero fue un jueves. Todos los miembros de varios grupos oramos y ayunamos en unidad aquel día por la protección de los judíos de Rusia. No puedo decir que sucedió ninguna manifestación extraordinaria en mi congregación aquel día, es decir, no sentimos ninguna emoción ni recibimos ninguna palabra de que Dios nos había escuchado. Sin embargo, dentro de 2 semanas de aquel jueves, el curso de la historia de Rusia había cambiado. Stalin repentinamente se murió, tenía 73 años de edad y aparentemente no estaba enfermo. Ahora, permítame dejar bien claro que ninguno de los que oramos pedimos la muerte de Stalin. Sencillamente pedimos misericordia por los judíos. No obstante, estoy convencido de que la respuesta de Dios llegó en esa forma, porque inmediatamente la amenaza contra los judíos desapareció. Sin duda, el ayuno, juntamente con la oración, es la llave a lo imposible. ¿Qué cosas imposibles tiene usted en su vida, en su familia? Es importante entender que el ayuno no es un rito religioso por el cual uno gana méritos o el favor de Dios. No porque ayunes, no porque ores vas a ser mejor. Es una responsabilidad. Es algo que tenemos que hacer. La salvación y todas las bendiciones de Dios son por la pura gracia de Dios. Son un regalo de Dios. Ahora también el ayuno no es un sánalo todo. Yo voy a ayunar y Dios me va a dar esto. Yo voy a ayunar y Dios va a hacer esto. Voy a ayunar y voy a hacer esto otro. No. Sin embargo, el ayuno es un arma poderosa para usar en la guerra espiritual. Y escúcheme bien, desde que usted se hace cristiano o cristiana, entra en esa guerra, aunque no lo quiera admitir. Entra en esa guerra. Por eso el Señor dice que nos pongamos toda la armadura de Dios y habiendo acabado la lucha estemos firmes. Tú y yo, ¿ustedes que creen que
vamos a decir ya, no solamente como cristiano, sino como pastor, ¿crees que esto es una perita en dulce? Los que han tenido una responsabilidad, ¿creen que es así tan fácil? Una vez un maestro al principio de año le preguntó a Jorgito, Jorgito, ¿qué hace tu papá? ¿En qué trabaja? Mi papá es ingeniero, es constructor. Y le preguntó a Delfino, al niño Delfino, ¿y tu papá qué hace? No, mi papá es abogado. ¿Y tú, Abrancito, tu papá qué hace? ¿En qué trabaja? Dice, mi papá es abogado. Y le preguntan a Fidelito, Fidelito, ¿y tu papá qué hace? ¿En qué trabaja? En nada. ¿Cómo que nada? Dice, pues es pastor nada más. Yo a veces pienso, los que se meten al pastorado sin ser llamados, espero que no termine mal. Porque ahora muchos se meten como pastores. Dicen que ahora el mejor negocio es la vida cristiana, porque hay cassette y hay música y esto, y hacen grandes negocios. Pero el que es llamado por el Señor, Dios los lleva adelante, como lo ha hecho conmigo. Ya no son 3 años, son 46 años, casi 6 meses. Si usted ha estado orando sin ver resultados, si se encuentra en confusión y necesita recibir la dirección del Señor, si existen ataduras en su vida, en la de su familia, en sus finanzas, añada a sus oraciones la poderosa arma del ayuno. Descubrirá que es la llave a lo imposible. Termino con esto. No podemos ser cristianos o cristianas pasivos ni perezosos. Jesús dijo, el reino de Dios sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En Mateo 11:12. Yo les pregunto, ¿están dispuestos a ayunar y orar por la salvación de su familia y de la patria? ¿Están dispuestos? ¿Están dispuestos a orar por lo imposible? Añadan a sus oraciones el ayuno. Vamos a inclinar nuestro rostro. Dios no nos miente. Si en algún momento Dios le guía al estar orando por alguna necesidad, por algún problema, por alguna situación difícil, les guía a ayunar, háganlo. Ya di las 3 maneras de ayunar. Puede ser, a veces, lo podemos hacer de 3 días sin tomar ni comer nada, no más. Si va a ayunar más de 3 días, como lo hemos hecho algunas veces, tome agua, porque hay algunos que ayunan por más tiempo. Estén tomando agua. Nuestro Señor Jesucristo ayunó de comida, pero no de agua. Así lo refiere la Biblia. En el caso de Moisés y en el caso de Elías, fueron cosas sobrenaturales. No lo haga más allá de 3 días. Y si va a ayunar por varios días, usted tiene que decidirlo. Hay cosas que el enemigo está deteniendo, bendiciones, respuestas a sus necesidades. Pero Dios, cuando usted intensifica la oración con el ayuno, Dios va a romper esas dificultades, esos yugos. Va, como vemos en el caso de Daniel, cuando tengan oportunidad, en Daniel 10, léanlo. Él se puso a ayunar por una situación que se había presentado del pueblo de Israel. No sabía cuántos días iba a ayunar, pero 3 semanas estuvo ayunando hasta que el ángel se presentó y le dijo, el príncipe de Persia me estuvo estorbando, porque Dios te oyó desde el primer día, pero el demonio, vamos a decirle de otra manera, estuvo estorbando. Pero he venido porque Miguel me ayudó a vencer todo eso. Cuando usted, guiado por Dios, no solamente ora, sino ayuna, Dios va a vencer lo demás. Dios traerá respuestas. Padre, solamente tú conoces las necesidades de algunos muy urgentes. Yo quiero pedirte, Señor, que pronto, al haber escuchado esta palabra, sean guiados por tu Espíritu Santo, cada uno
Señor, y puedan ver tu fidelidad a tus promesas. Tú no quieres el mal para nadie. Tú nos has llamado para bendecirnos. Como le dijiste allí tu palabra en 3 de Juan 3:2, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Señor, ven pronto, ven, y que algunos que están con dificultades, con problemas, con situaciones inclusive de enfermedad, quiten todo eso. Sean vencidos por la oración y el ayuno. Hay cosas en nuestra vida que nos han hecho gemir y llorar. Esperamos ver resultados pronto, Señor, cuando nos sometamos a ti. Ven, Señor, y sé propicio a las necesidades de tus hijos, de tu pueblo, de aquellos que te necesitan. Todos somos seres necesitados. Y te damos gracias, Señor, por esta palabra. En el nombre de Jesús.